Hola, soy María Trinidad Schleyer, abogada del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, y te quiero contar sobre las últimas novedades del proyecto de ley Fármacos 2. Esta iniciativa busca hacer más accesibles los medicamentos a la población, siendo la más relevante de sus medidas la profundización de las normas de intercambiabilidad entre medicamentos, permitiendo que las personas opten por aquellos medicamentos de menor precio de entre productos similares en términos de eficacia, seguridad y calidad. A finales del año pasado, un grupo de parlamentarios de oposición presentó indicaciones al proyecto de ley para introducir fijaciones de precios en el mercado de los medicamentos. Por un lado, proponen establecer precios máximos de venta a los laboratorios u otros establecimientos que vendan o importen medicamentos, y por el otro, fijar una tarifa máxima de intermediación por cada medicamento a las farmacias y demás establecimientos que expendan medicamentos directamente al público. La justificación se encontraría en el alto gasto de bolsillo que existe en nuestro país en la compra de medicamentos. Sin embargo, hay distintas razones que explican por qué el gasto de bolsillo en medicamentos es menor en otros países, desde la mayor cobertura por los seguros de salud como también por los subsidios por parte del Estado. En cambio, si solo se mira el precio del medicamento, es posible notar que los precios de los medicamentos genéricos en Chile, tanto los que tienen marca como los que no, son competitivos a nivel latinoamericano, existiendo más bien mayores diferencias en los medicamentos innovadores que se encuentran protegidos por patentes. Ahora bien, las grandes diferencias en la naturaleza misma de los productos innovadores y genéricos no permiten darles un igual trato y utilizar el mismo instrumento de política pública en forma generalizada para todos los medicamentos. Más aún, el mecanismo propuesto por la oposición, esto es, la determinación de precios máximos industriales en la forma prevista por la Ley Ricaurte-Soto para los medicamentos de alto costo, es complejo y poco transparente y se hace administrativamente difícil de aplicar a un gran número de medicamentos, no existiendo evidencia de que permitirá alcanzar precios de equilibrio que no provoque perjuicios en el acceso a los medicamentos. Es más, la literatura internacional indica que la fijación de precios máximos a los medicamentos significaría la ausencia o el retraso de la entrada de medicamentos innovadores. La evidencia más cercana de fijaciones de precios que tenemos en nuestro país demostró que lo único que se genera con la fijación de precios es la escasez de los productos y la aparición de mercados negros, con precios que terminan siendo más altos y con el riesgo sanitario que significa la venta de medicamentos fuera de los canales regulares. Por otro lado, respecto a establecer una tarifa de dispensación a las farmacias, si bien la Fiscalía Nacional Económica en un estudio reciente propuso una medida similar, no se definió por una tarifa única fijada por el Estado. Señaló la posibilidad de establecer tarifas diferentes dependiendo del tipo de medicamento, pudiendo ser dejado la determinación del monto a la competencia entre las farmacias. El Ejecutivo, en la última sesión de la comisión mixta que está discutiendo el proyecto, propuso avanzar en este cambio del sistema de funcionamiento de las farmacias, las que solo podrán cobrar por su rol de intermediación. Sin embargo, el Ejecutivo marcó una diferencia clave con las indicaciones de los parlamentarios de oposición, al plantear que serán las farmacias las que puedan establecer el monto de dicha tarifa de intermediación por un número acotado de categorías y que todos los medicamentos que tengan la misma denominación común internacional, una misma DCI, siempre se encuentren en la misma categoría de tarifa. Esto mantiene la idea de introducir una fuerte presión para hacer competir los precios de los medicamentos sustitutos con y sin marca, pero reconoce que existen importantes diferencias en los costos de operación en las distintas farmacias. Sin embargo, ni el Ejecutivo ni la oposición han presentado antecedentes respecto a las bondades de cambiar la estructura de negocio de las farmacias y si es que esto producirá algún efecto para reducir el precio de los medicamentos, pues en otros países en lo que esto ha funcionado ha sido en un contexto de completa intercambiabilidad en que todos los genéricos son bioequivalentes y en que las personas confían en la intercambiabilidad de los medicamentos. Además, van de la mano de seguros de medicamentos generalizados que generan incentivos para promover la compra de los medicamentos más económicos dentro de los intercambiables. Estas son solo algunas de las consideraciones que se deberán tener a la vista si es que desde la oposición y también desde el Ejecutivo se decide avanzar por esta vía en la Ley de Fármacos 2. Ahora bien, la discusión fue postergada para marzo luego del receso legislativo del Congreso Nacional, por lo que esperamos que para ese entonces exista mayor evidencia que demuestre que seguir por estos rumbos no hará que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.